Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más a MBO Motorsport. Yo soy Manel y esta semana os traigo este vídeo del Trial de la Nucía. La semana pasada, después de que nos compartiesen un anuncio sobre las inscripciones a la prueba, me habló mi amigo Gerard y me dijo: tío, quiero apuntarme al autonómico de la Nucía. Y allá que nos fuimos. Después de formalizar la inscripción con licencia de entrenamiento, nos pusimos a calentar un poco en las zonas indoor y ya que acabábamos de comer. Allí estaban también estos chavales que con esta exhibición nos dejaron a la altura del betún. A eso de las 4 de la tarde salimos al recorrido marcado, con un total de 10 zonas. Este vídeo es algo diferente ya que iba en mi moto acompañando a Gerard en todo momento, entonces grabé lo que pude. En la primera zona se hizo algo de overbooking y estuvimos allí durante un buen rato. Finalmente Gerard entraba en su primera zona, encontrándose con algunos pilotos haciendo el reconocimiento por ahí. Pero bueno, ni tan mal para tener la moto desde hace 2 meses. ¿Cómo era la primera zona del autonomía? Y se puso a llover, con lo limpia que tenía yo la moto. Mientras esperábamos a que se despejase la zona para volver a pasar, nos pusimos a hacer un poco de trial por los alrededores. La verdad que el sitio es impresionante. Una pena que se me quedara la Action Cam sin memoria y no pude grabar los tramos interzona. En la segunda zona no se hizo ya tanta cola y los pilotos salían más seguidos. Era una zona muy chula con bastantes tramos de piedra y algún giro complicado. Sí. El primer seret. Se quita de pisar. La zona 3 era también muy interesante. Como podéis ver, los pilotos de la máxima categoría tenían algunos pasos muy complicados.
En el caso de mi amigo Gerard, el truco era ir lento y atento a la piedra suelta. Molt bé, ara. En la zona 4 pude grabar poco, ya que tenía bastante mal acceso y me costó sacar la moto sin pisar la zona. Sí, habéis leído bien, esta ya era la séptima zona. Nos perdimos con las indicaciones y nos saltamos las zonas 5 y 6 que estaban juntas. Ya os lo he dicho, el sitio es enorme y espectacular. Una pasada para los amantes del trial o el enduro. Aquí podemos ver a Luz Antonino, quien ganó en la categoría juvenil. Toda una crack. En esta zona, en la máxima categoría, tenía una volada muy guapa. El terreno de este tramo es muy parecido al lugar en el que solemos entrenar nosotros. Ves darrere, ves a dalt al callar, allà dalt. Molt bé, molt bé. Esta zona número 8 también es un terreno muy similar al cual solemos salir los domingos. La verdad que no era una zona difícil, pero había algunos giros complicados. En esta zona coincidimos otra vez con José y Tony, dos compañeros de Gandía que están corriendo el autonómico completo.
la última zona que nos encontramos en el recorrido era esta. No había nada de cola para entrar, ya que se ve que es una zona un poco de paso. Gerard la hizo en verdes y no se le dio nada más. Y finalmente llegamos al Indoor, la zona 10, en el punto de inicio, y bueno, os dejo que la disfrutéis. Y bueno, hasta aquí nuestro sábado de carrera. Espero que os haya molado el vídeo y si es así, que dejéis un buen like y que os suscribáis. Un saludo y hasta la semana que viene. Adeu.